Feliz día. Hoy reunidos para compartir la palabra. Y en la vida el ser humano necesita siempre motivación que lo mantenga siempre despierto, dinámico, activo en su vida. Y la palabra de Dios es y será siempre esa inyección que motiva, que hace que el ser humano esté dinámico, activo y viviendo la vida en plenitud, amando a Dios, amando al prójimo, viviendo esa vida en plenitud. Pues vamos a compartir esta palabra del libro de Josué. En aquellos días el Señor le dijo a Josué: hoy mismo voy a empezar a engrandecerte a los ojos de todo Israel, para que sepa que estoy contigo, lo mismo que estuve con Moisés. Ordena a los sacerdotes que lleven el arca de la alianza, que se detengan en cuanto lleguen a la orilla del agua del Jordán. Josué le dijo a los israelitas: acérquense a escuchar las palabras del Señor su Dios. Y prosiguió: en esto conocerán que Dios vivo está en medio de ustedes y que destruirá ante sus ojos a los cananeos. El arca de la alianza del Señor de toda la tierra va a pasar el Jordán delante de ustedes, y en cuanto los pies de los sacerdotes que llevan el arca de la alianza del Señor de toda la tierra toquen el Jordán, las aguas que van hacia abajo seguirán corriendo, y las que vienen de arriba se detendrán formando un muro. Así pues, el pueblo salió de su campamento para cruzar el Jordán, encabezado por los sacerdotes que llevaban el arca de la alianza. En cuanto estos tocaron con sus pies las aguas del Jordán, que baja crecido hasta los bordes, todo el tiempo de la siega, las aguas que venían de arriba se detuvieron. Formaron un solo bloque en una gran extensión, desde el pueblo de Adán hasta la fortaleza de Sartán. Entre tanto, las aguas que bajaban hacia el mar muerto desaparecieron por completo, y el pueblo cruzó el Jordán frente a Jericó. Los sacerdotes que llevaban el arca de la alianza del Señor se detuvieron en medio del Jordán, que había quedado seco, mientras todo el pueblo de Israel cruzaba por el cauce vacío. Palabra de Dios. Bendigamos al Señor. Al salir Israel de Egipto, al salir Jacob, un pueblo bárbaro, Judá fue santuario de Dios, Israel su dominio. Bendigamos al Señor. Al verlo, el mar huyó, el Jordán se echó para atrás, los montes saltaron como carnero y las colinas como corderos. Bendigamos al Señor. ¿Qué te pasa, mar, que huyes, y a ti, Jordán, que te echa para atrás? Y a ustedes, monte, que saltan como carnero, y a ustedes, colina, que saltan como cordero. Bendigamos al Señor. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Pedro se acercó a Jesús y le preguntó: si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces tengo que perdonarlo? Hasta 7 veces. Jesús le contestó: no solo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Entonces Jesús le dijo: el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso ajustar cuenta con sus servidores. El primero que le presentaron le debía muchos millones. Como no tenía con qué pagar, el Señor mandó que lo vendieran a él, a su mujer, a sus hijos y a todas sus posesiones para saldar la deuda. El servidor, arrojándose a sus pies, le suplicaba diciendo: ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. El rey tuvo lástima de aquel servidor, lo soltó y hasta le perdonó la deuda. Pero apenas había salido, aquel servidor se encontró con uno de sus compañeros que le debía poco dinero. Entonces lo agarró por el cuello y casi lo estrangulaba mientras le decía: págame lo que me debes. El compañero se arrodilló y le rogaba: ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. Pero el otro no quiso escucharlo, sino que fue y lo metió en la cárcel hasta que le pagara la deuda.
Al ver lo ocurrido, sus compañeros se llenaron de indignación y fueron a contarle al rey lo sucedido. Entonces el Señor lo llamó y le dijo: siervo malvado, te perdoné toda aquella deuda porque me lo suplicaste. ¿No debías tú también haber tenido compasión de su compañero, como yo tuve compasión de ti? Y el Señor, encolorizado, lo entregó a los verdugos para que no lo soltaran hasta que pagara lo que debía. Pues lo mismo hará mi Padre Celestial con ustedes si cada cual no perdona de corazón a su hermano. Cuando Jesús terminó de hablar, salió de Galilea, fue a la región de Judea, que queda al otro lado del Jordán. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy nos presenta en este Evangelio de San Mateo Pedro, que le hace una pregunta a Jesús. Y la pregunta que Pedro le hace a Jesús es: Señor, si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces lo tengo que perdonar? Y Pedro puso un límite. Pedro de una vez hizo la pregunta y puso un límite. Porque Pedro preguntó: ¿cuántas veces lo tengo que perdonar? Esa fue la pregunta. Pero después él se dio una respuesta con un límite y dijo: hasta 7 veces. Pedro pensaba que 7 veces era bastante. Pero Jesús le contestó: no solo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. ¿Qué es lo que le está diciendo allí Jesús a Pedro? Que tenemos que perdonar siempre. ¿Por qué? Porque si tenemos un Dios que nos perdona siempre, tenemos un Dios que nos perdona cuantas veces necesitemos nosotros el perdón del Señor, pues también nosotros debemos perdonar a nuestros hermanos. Y Jesús, para que le podamos entender mucho mejor lo que Él nos está enseñando, dice una parábola y dice: el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso ajustar cuenta con sus servidores. Llamó el primero, que le debía muchos millones, y como no tenía con qué pagar, el rey le dijo: va, véndalo a él, a su mujer, a sus hijos, todas sus posesiones, para que salde la deuda. En otra palabra, aquel servidor tenía que dar todo porque no tenía cómo pagar la deuda que tenía con su amo. No tenía cómo pagar. Y como no tenía que pagar, pues le dijo: venda todo, véndalo a él, a su mujer, a sus hijos, venda sus propiedades, venda todo, para que pueda saldar la deuda. Y aquel servidor se arrojó a los pies del rey y le suplicaba: ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. El rey tuvo lástima de aquel servidor, lo soltó y hasta le perdonó la deuda. Ese rey es Dios, así es Dios con nosotros. Nosotros no tenemos con qué pagarle a Dios todo lo que Él nos da. No tenemos cómo pagarle a Dios todo lo que Él nos regala. Y mucho menos tampoco tenemos cómo pagarle a Dios por el perdón que Él nos da. Como el Señor perdona siempre nuestros pecados. Bueno, Jesús pagó la deuda por nosotros en la cruz. Con razón nos dice Jesús en el Evangelio de San Juan, capítulo 15, versículo 13, no hay amor más grande que este, que da la vida por sus amigos. Y ciertamente Él dio la vida por sus amigos y Él pagó la deuda por sus amigos. Por eso cuando nosotros nos confesamos, pues la penitencia es algo inverosímil, porque a veces vamos cargados de bastantes pecados, de algunos pecados bastante graves, y el sacerdote que escucha la confesión de repente nos mandará a rezar una oración, nos mandará a leer algo de la Biblia o a hacer una obra de caridad, etc. Pero algo insignificante para el pecado que a veces tenemos, que son pecados muy graves. ¿Por qué? Porque ya Jesús pagó nuestra deuda, por lo tanto no tenemos cómo pagarle al Señor todo lo que Él ha hecho por nosotros, y por eso en la parábola, para que aquel servidor le pudiera pagar al rey, pues tenía que venderlo a él, a su esposa, a sus hijos, vender todas sus propiedades para poder saldar la deuda que tenía. Así estamos nosotros también para con Dios. Pero nuestro Dios es bueno,
Nuestro Dios es misericordioso y perdona siempre nuestra deuda cada vez cuando nosotros nos acercamos a Él con ese corazón contrito, arrepentido, dispuesto como el hijo pródigo de decirle, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, no merezco llamarme hijo tuyo, pero aquí estoy. Y el Señor nos perdonará siempre, porque lo que mejor hace Dios es amar y perdonar. Eso es lo mejor que hace Dios, amar y perdonar. Pues bien, pero también el Señor quiere que ustedes y yo sepamos perdonar. El Señor también quiere que así como Él siempre nos perdona nuestras deudas, también nosotros perdonar las deudas de nuestros hermanos, los pecados que a veces un hermano o una hermana puede cometer contra nosotros directa o indirectamente. Y luego sigue la parábola y apenas salió aquel hombre a quien le habían perdonado toda la deuda, se encontró a uno de sus compañeros que le debía poco dinero, entonces lo agarró por el cuello, casi lo estrangulaba, mientras le decía, págame lo que me debes. Y el compañero se arrodilló, le rogaba, le pedía también que tuviera paciencia para con él, que él iba a pagar todo, pero aquel hombre no lo quiso escuchar, sino fue y lo metió en la cárcel hasta que pagara la deuda. Y así somos nosotros. Dios nos perdona tanto a nosotros y a nosotros nos cuesta perdonar a veces lo poco que nos hace las personas. Y muchos de nosotros no queremos perdonar, muchos de nosotros nos cerramos a perdonar. Es verdad que a veces ha hecho contra nosotros algunos pecados que nos hiere, que nos entristece, que nos lastima, es verdad. Pero si vivimos con ese pecado todo el tiempo en nuestro corazón, si no perdonamos ese pecado, pues ese pecado nos va a afectar y afectará toda nuestra vida, porque siempre cuando pensamos en él nos vamos a entristecer, nos vamos a sentir mal interiormente, porque ese pecado está ahí. Y como no perdonamos, todo lo contrario, comienza a hacer un efecto en nuestro corazón no muy bueno, a veces efecto de venganza, a veces efectos que no nos dejan a nosotros en paz. Puede ser que no sea de venganza, pero no nos da la tranquilidad de corazón, no nos lo sacamos de la cabeza y nos hace daño. Y el Señor no quiere que ustedes y yo vivamos así. El Señor quiere que ustedes y yo tengamos siempre nuestro corazón sano, nuestra mente sana, nuestra vida sana. Y el que perdona sabe pasar la hoja. El que perdona sabe sanar su corazón. El que perdona sabe sanar su mente. El que perdona sabe sanar su vida. El que perdona sabe vivir su vida. Y el perdonar no significa que nosotros vamos ahí, vamos a abrazar al otro, porque a veces son pecados graves que perdonamos de corazón, sí, no le quitamos el habla a la otra persona, le mostramos que somos sus amigos, pero tenemos que agarrar mucha prudencia, ser prudente como la serpiente y saberse uno alejar de personas difíciles, personas complicadas, personas que nos ha hecho algo en la vida, pues con cariño nos alejamos de esa persona porque sabemos que no es el amigo, la amiga o la persona que necesitamos de cerca, porque nos puede de nuevo comprometer y complicar nuestra vida, pero la perdonamos y la perdonamos de corazón y oramos por ella, porque nos dice Jesús, orad por vuestros enemigos, nos invita a Jesús, pues también tenemos que orar por aquellas personas que nos han herido, por aquellas personas que nos ha hecho algo a nosotros, que nos ha herido, orar por ellos, perdonarlo, pasar la hoja, sanar nuestro corazón, porque la mejor terapia que podamos tener en la vida es que nosotros sepamos perdonar. Cada vez que perdonamos, sanamos interiormente, y cada vez que perdonamos y sanamos interiormente, vamos creciendo como cristianos, vamos creciendo como persona, vamos creciendo como hijo de Dios, y vivimos lo que Jesús nos invita hasta en la oración del Padre Nuestro. Cuando rezamos el Padre Nuestro, ¿qué decimos? Padre, perdone nuestras ofensas, como también perdonamos a los que nos ofenden. Pues bien, el Padre quiere que ustedes y yo practiquemos siempre el perdón, que imitemos a nuestro Padre, a ese Padre Dios que lo estamos ofendiendo a diario, pero Él nos perdona porque es un Dios bueno, es un Dios misericordioso. Por lo tanto, nosotros debemos perdonar a nuestros hermanos, como en la parábola, le perdonó todo lo que debía, que para pagar o para sanar la deuda, le mandó que tenía que vender todo, hasta su familia,
pero aquel le rogó y lo perdonó. Y el hombre que le debía a otro hombre un poquito de dinero no lo quiso perdonar. Que ustedes y yo no seamos aquel hombre que nos debe o nos hicieron algo, a veces hasta insignificante, y no queremos perdonar. Porque si tenemos esa actitud, estamos lejos de seguir a un Jesús, estamos lejos de seguir a un Dios que nos dice, aprenda de mí. Aprendamos de Jesús también a perdonar, aprendamos de Jesús a amar, aprendamos de Jesús a hacer el bien, aprendamos de Jesús a ser cada día mejor. Vamos a finalizar en mano de María. Oración a la Virgen María. Oh Virgen María, Madre de Jesús y Madre mía, como en Caná te das cuenta cada día lo que yo necesito. Ruega a Jesús por mí, cuídame siempre. No me deje nunca, no permitas que me aleje de Jesús, tu Hijo amado. Ayúdeme a corregirme defectos que me alejan de Jesús y fomentar mis virtudes que me acercan a Él. Sea siempre mi Madre protectora a lo largo de toda mi vida. Amén. Será hasta mañana, Dios mediante, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Evangelio de hoy, con el Padre Iván Jaimes.